El envase blanco de bloqueador solar parecía brillar sobre la arena de enero. Vi a mi esposo extendérselo a otra mujer. Fue como si le estuviera entregando las llaves de nuestro matrimonio. Pensándolo bien, tal vez fuera exactamente eso. «¿Me puedes poner en la espalda, por favor?», dijo ella con un tono meloso. A Elisa nunca le gusta ponerse lo suficiente. La risa de Bruno flotó en el aire, ligera, despreocupada. Era la misma risa de la que me había enamorado hace 20 años. Ahora sonaba como uñas arañando un pizarrón. Me llamo Elisa Figueroa. Hasta ese momento creía conocer a mi marido. Me ganaba la vida arreglando computadoras en Soluciones Tech Costa, una pequeña empresa a la salida de nuestro Puerto Vallarta, un lugar que ya se sentía un poco apagado. No era un trabajo glamuroso, pero pagaba las cuentas. Había dejado mi propio potencial de lado, todo en nombre de la comodidad de ser la esposa invisible. Recordaba los primeros años, cuando le dije que podría haber conseguido un puesto de tiempo completo en una gran empresa de TI en la Ciudad de México. Pero él me ignoró. «¿Quién cuidaría de los niños y de la casa, mi amor?», me dijo. «Tus pequeñas reparaciones son perfectas. Te mantienen ocupada, pero te dejan tiempo para lo más importante». Yo le había creído. Ahora me daba cuenta de que él no quería que yo estuviera ocupada. Él quería que yo permaneciera pequeña. Bienvenidos a Las Voces de María. Aquí cuento nuevas historias de vida todos los días. Si te suscribes y le das me gusta a mi video, me harás muy feliz. Y ahora volvamos a la historia. Estoy segura de que te encantará hasta el final. Bruno era abogado de familia y estaba haciendo carrera en Alcántara y Asociados, en el centro de la Ciudad de México. Él siempre fue el ambicioso, el que tenía planes y sueños que iban más allá de nuestra pequeña ciudad costera. Y yo era la base segura, el discreto disco duro donde se almacenaban todos sus datos importantes, pero que él nunca notaba de verdad, mientras funcionara. Un sentimiento de profunda soledad que había estado ignorando por meses se rompió ahora con la violencia de una presa que revienta. Clara Melo vertió una cantidad generosa de factor de protección 30 en la palma de su mano. Sonrió como si se hubiera ganado la lotería. La chica de oro, agente inmobiliaria, sonrisa perfecta. El tipo de mujer que probablemente alcanzó su auge en la preparatoria, pero nunca se dio cuenta. Sus manos se deslizaron sobre los hombros de mi marido con una intimidad ensayada. Una sensación fría se extendió por mi estómago. No eran solo celos, era el reconocimiento de una traición terrible, no solo contra mí, sino contra nosotros, la mentira que era nuestra vida en común. «Listo, guapo», dijo ella con esa voz llena de encanto falso, esa perfección de vendedora en su primera semana de trabajo. Yo estaba a 3 metros de distancia, sostenía las bolsas de playa de nuestros hijos como un animal de carga. Mientras tanto, observaba cómo mi matrimonio se desmoronaba a plena luz del día. Mateo, nuestro hijo de 14 años, y su hermano de 9, Leo, construían castillos de arena. Estaban alegremente ajenos al hecho de que su madre estaba viviendo lo que se podría llamar una epifanía. El olor salado del aire de Los Cabos y la colonia cara de Bruno, mezclados con el perfume floral de Clara, quedaron grabados en mi memoria. «Elisa, ¿te vas a quedar mirando?», llamó Bruno, sin molestarse en mirar en mi dirección. «Si estuvieras tan preocupada por poner protector, podrías haberte ofrecido primero». El grupo de amigos a nuestro alrededor, Andrés, Aline, Lucas Paiva, la familia Ramos, todos se voltearon. Me miraron con esa expresión peculiar de lástima reservada a las esposas ingenuas. Me sentí como una muestra bajo un microscopio. Y ni siquiera una muy interesante. «Solo quería asegurarme de que no te quemaras», dije, forzando lo que esperaba que fuera una sonrisa. «Sabes lo sensible que es tu piel». Las manos de bruja de ella se demoraron en la parte baja de la espalda de Bruno, justo encima del borde de su traje de baño. Él se retorció ligeramente con el toque, y vi 2 décadas de matrimonio evaporarse como la niebla de la mañana. «No seas tan dramática, Sisi», interrumpió Andrés, ajustándose sus enormes lentes de sol. Andrés era el mejor amigo de Bruno desde la universidad, el tipo de hombre que colecciona chismes como otras personas coleccionan estampillas.
Clara solo está siendo amable, ¿no es así, querida? La forma en que dijo querida me dio escalofríos. Había algo posesivo en ello, como si él también tuviera algún derecho sobre ella. El enredo era más obvio que el sol sobre nuestras cabezas. Las ciudades pequeñas generan relaciones extrañas, y Puerto Vallarta era lo suficientemente pequeña para que todos supieran los negocios de todos, aparentemente todos, menos yo. El plan de fuga y el nuevo yo. Saqué mi celular y abrí la aplicación de vuelos. Estábamos de vacaciones en Los Cabos, a 3 horas del último vuelo de regreso. Podría estar en casa a medianoche, durmiendo en mi propia cama, en lugar de en esa habitación de hotel sofocante que olía a limpiador industrial y a sueños rotos. En ese momento, mi hogar no parecía un lugar de afecto, sino un búnker donde podría rearmarme. Creo que voy a regresar temprano, anuncié, sin dirigirme a nadie en particular. Bruno finalmente se volteó. Las manos de Clara todavía reposaban en sus hombros, como si pertenecieran allí. ¿Qué, Elisa? No seas tonta, tenemos 2 días más. Mateo tiene la escuelita de fútbol el lunes, debería arreglar sus cosas. No era totalmente mentira, Mateo tenía fútbol, pero su equipo estaba listo hace semanas. Soy ante todo organizada. Una característica útil cuando estás planeando tu estrategia de salida de un matrimonio de 20 años. La escuela es hasta la próxima semana, dijo Leo desde su castillo de arena, pues los niños de 9 años tienen memorias inconvenientemente perfectas. Este es el campamento de preparación, corregí, reservando el boleto con el pulgar. Es diferente. Los ojos de Bruno se entrecerraron. Tenía un instinto excelente, lo que lo convertía en un buen abogado y, como estaba descubriendo, en un adúltero cauteloso. Elisa, estás actuando raro. Siéntate y relájate. Tómate algo. No quiero beber, quiero irme a casa. El silencio que siguió fue de esos que dejan a todos incómodos. Lucas Paiva se aclaró la garganta y murmuró algo sobre ir a revisar la hielera. Aline de repente se puso muy interesada en su revista. Hasta los niños sintieron la tensión y dejaron de jugar. «Genial», dijo Bruno. Su voz asumió ese tono áspero que Leo había escuchado con más frecuencia últimamente. «Entonces, vete a casa. Huye como siempre haces cuando las cosas se ponen difíciles». La acusación no me dolió, me fortaleció. Él vio mi reacción como debilidad. Yo la vi como una retirada estratégica. ¿Difíciles? Miré las manos de Clara, aún sobre la piel de mi marido, como si tuvieran todo el derecho. ¿Así es como llamamos a esto ahora? Clara finalmente tuvo la decencia de dar un paso atrás, pero su sonrisa arrogante permaneció. «Oye, mujer, solo estaba ayudando con el bloqueador. No hay motivo para hacer un escándalo». Quería reírme. ¿Escándalo? Estaba lo más cerca de hacer un escándalo que se puede estar mientras observas tu propia vida implosionar en cámara lenta. En lugar de eso, tomé las bolsas de mis hijos y comencé a caminar hacia el hotel. «Niños, arreglen sus cosas. Nos vamos en 1 hora». «Pero mamá», empezó Leo. «¿1 hora?», repetí sin voltear. De vuelta en la habitación del hotel, metí la ropa en las maletas con la eficiencia de alguien que finalmente había descifrado las reglas del juego. Un juego que había estado jugando con los ojos vendados por meses, tal vez años. Las señales estaban ahí, noches largas en la oficina, ropa nueva, ese brillo especial que viene de alguien que te está prestando atención de la manera correcta. Yo había sido simplemente demasiado tonta o ingenua para verlas. Dejé una nota en la mesa de noche, corta y directa. «Encontré a tu colega del bloqueador solar. Solo vuelve a casa cuando sepas lo que realmente quieres. Los niños y yo estamos bien». En el silencio de la habitación, donde aún se podía sentir el rastro dejado apresuradamente por Bruno y Clara, sentí un destello de poder, el poder de la claridad. Entonces dejé la habitación y no miré atrás. El algoritmo de la ira. La casa se sentía diferente cuando llegué a medianoche, como si estuviera conteniendo la respiración. Mateo y Leo se habían quedado dormidos en el coche.
Los cargué uno por uno, cubriéndolos con la precisión cuidadosa de una mujer que intentaba no despertar ni a sus hijos ni a su ira. La ira era fría y calculadora, como un algoritmo programado para una ejecución perfecta. Tardó 3 días para que Bruno llamara. «Elija, ¿qué demonios es esto?». Su voz sonó cortante y acusatoria por el teléfono, como si yo fuera quien le hubiera puesto bloqueador en la espalda a otra persona. «Los niños están preguntando por ti. Leo estaba llorando». Yo estaba sentada en mi oficina en casa, rodeada por mis herramientas de trabajo, computadoras, cables, equipos de diagnóstico. El zumbido familiar de los aparatos electrónicos era extrañamente calmante, como ruido blanco para personas con inclinación técnica. «Dile a Leo que estoy en casa. ¿Dónde pertenezco? ¿Dónde estás tú?». «Todavía estoy en el hotel con nuestros amigos, que están haciendo preguntas muy desagradables gracias a tu desaparición». «¿Preguntas desagradables?». Me recosté en mi silla de oficina, una sonrisa jugando en mis labios. ¿Así? ¿Qué tipo de preguntas? Sabes exactamente qué tipo de preguntas, Elisa. No te hagas la tonta. No me hago la tonta, Bruno. Solo estoy sentada en casa pensando sobre el bloqueador solar y cómo algunas personas pueden ser tan serviciales al aplicarlo. Los silencios se estiró entre nosotros como un alambre de púas. Cuando habló de nuevo, su voz de abogado estaba en pleno vigor, controlada, medida, peligrosa. Ese tono frío y legalista que yo solía respetar ahora era un detonante. «Si tienes algo que decir, dilo ahora». Creo que Clara tiene una técnica de aplicación de bloqueador muy minuciosa y muy práctica. «Estás ridícula». ¿Así? Porque desde mi punto de vista parecía que ella tenía mucha práctica contigo, específicamente. Más silencio, esta vez más largo. Casi pude escuchar los engranajes en su cabeza girando, calculando respuestas, pesando opciones. Eso lo hacía bueno en su trabajo y aparentemente bueno para hacer trampa también. «Elisa, estás paranoica. Clara es una amiga. Ella me ayudó con la crema porque mi esposa estaba demasiado ocupada con su mal humor para hacerlo ella misma». «Claro, y estoy segura de que todos esos mensajes tarde en la noche que ustedes intercambiaban eran solo conversaciones amistosas sobre el mercado inmobiliario». Una intuición repentina me dijo que había dado en el clavo. Punto para la esposa paranoica. «No sé qué crees saber. Sé que estás diferente desde hace meses. Sé que compraste ropa interior nueva y empezaste a ir al gimnasio. Sé que has estado trabajando hasta tarde en casos que no existen. Porque llamé a tu oficina el martes pasado, cuando dijiste que estarías ahí hasta las 10. ¿Y adivina qué? ¿El edificio estaba vacío? ¿Llamaste a mi oficina, Elisa? Eso es minucioso». «Sí, lo soy. Es parte del trabajo. Te sorprendería lo que descubres cuando prestas atención de verdad». Escuché voces al fondo, una conversación ahogada que sonaba como control de daños, la voz de Andrés aguda y urgente, Clara, diciendo algo sobre que ella resolvería la situación. «Voy a regresar a casa», dijo Bruno por fin. «No hagas eso». «¿Qué quieres decir con que no haga eso?». «La casa también es mía». «No más. Cambié las cerraduras ayer. Tus cosas están empacadas en el porche. Tal vez debas recogerlas antes de que llueva». La explosión subsecuente de indignación fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Cuando finalmente perdió el aliento, hablé con relativa calma. «Bruno, ¿sigues ahí?». «No puedes dejarme afuera de mi propia casa». «Sí puedo. La casa está a mi nombre, ¿recuerdas? Querías mantener tu crédito limpio para poder volverte socio. Parecía una buena idea en ese momento». En ese instante se dio cuenta de que la aburrida especialista en TI había construido una capa impenetrable de seguridad en los cimientos de su carrera. «Esto es una locura, Elisa. Estás teniendo algún tipo de colapso nervioso». «Tal vez, o tal vez finalmente estoy teniendo una revelación. A veces es difícil saber la diferencia». Colgué e inmediatamente llamé a Lucas Paiva. Lucas es un buen tipo. El tipo de amigo que te dice cuando tienes espinaca en el diente o cuando tu marido está jugando al doctor con la agente inmobiliaria local. «Elisa, Dios mío, ¿qué pasó en la playa? Bruno estaba...».
Lucas, necesito un favor. Necesito que le preguntes a Aline qué vio realmente en la playa y necesito saber hace cuánto tiempo está pasando esto. La pausa que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Elisa, escucha. ¿Hace cuánto tiempo, Lucas? Aline cree que son tal vez 3 meses o más. Ella no estaba segura de si debía decir algo. 3 meses. Lo repetí como una frase en un idioma extranjero que estaba tratando de aprender. Bueno, eso explica la nueva suscripción al gimnasio. Elisa, lo siento mucho de verdad. Todos pensamos que tú sabías. Por cómo estaban actuando, pensamos que estaba bien para ti, o que ustedes estaban resolviendo las cosas, o que soy el tipo de esposa que permite que la vendedora de casas local acose a su marido en paseos familiares en la playa. ¿Eso es lo que quisiste decir? Sé lo que quisiste decir, Lucas. Gracias por ser honesto. Colgué y abrí mi laptop. Hora de hacer lo que yo hacía mejor, hurgar en los detalles digitales de la vida ajena. Bruno se creía cauteloso, pero había cometido un error crucial. Había dejado su cuenta de correo abierta en nuestra computadora compartida en la cocina, la que usábamos para asuntos familiares. El olor a café que aún flotaba en la cocina me calmó mientras me sumergía en los secretos. La carpeta etiquetada particular contaba una historia que haría llorar de alegría a un guionista de telenovela. 3 meses de correos cada vez más íntimos, planes de escapadas de fin de semana, quejas sobre la esposa ingenua y detalles explícitos suficientes para que me alegrara de haberme saltado la cena. La lectura no fue un trabajo de detective apasionado, fue una autopsia fría y profesional de un matrimonio. Pero lo que era realmente interesante estaba en la carpeta llamada Finanzas. Aparentemente, mi ambicioso marido había hecho algunas inversiones ambiciosas. Trading con criptomonedas, algo llamado oportunidad de retorno garantizado, que tenía todas las características de un esquema piramidal. Había perdido casi 150,000 pesos de su propio dinero y estaba recurriendo a nuestros ahorros conjuntos para cubrir las pérdidas. Con razón estaba trabajando hasta tarde. No estaba trabajando en absoluto. Estaba tratando de salir de un agujero financiero mientras se hundía aún más en los brazos de Clara. Reenvié los correos más interesantes a mi cuenta personal y después borré el historial del navegador. Si Bruno quería jugar, estaba a punto de descubrir que su esposa estaba en el juego desde hace mucho más tiempo que él. Mi celular vibró con un mensaje de Mateo. «Mamá, papá está gritando en la puerta. Dice que cambiaste las cerraduras. ¿Qué está pasando?» Miré por la ventana del frente. De hecho, ahí estaba mi marido, con 3 maletas y una pila de cajas. Gesticulaba con el celular como si estuviera intentando apuñalarlo con frustración. Miró hacia arriba y me vio en la ventana. Incluso a 10 metros de distancia, pude ver la furia en sus ojos. Su ira era la pura personificación de la impotencia que él tanto despreciaba. Hora del segundo round. El consejo de doña Elena. Antes de que Bruno se mudara a la casa de Andrés, hice una parada importante. Conduje hasta la casa de doña Elena Dantas, una viuda de 80 años a quien le arreglaba la PC desde hacía una década. Elena vivía en una casita perfectamente cuidada en las afueras de la ciudad, rodeada de un jardín que olía a rosas y tierra mojada. Doña Elena no era una chismosa, era una filósofa de la vida cotidiana. «Elisa, mi niña», dijo ella mientras me entregaba una taza de té de rosa mosqueta humeante. «Tus ojos están como un cielo de tormenta. ¿Qué pasó?» Le conté la historia, sin adornos y con hechos, desde el bloqueador solar hasta los esquemas de criptomonedas. Doña Elena escuchó en silencio, con su mirada tranquila y firme. «¿Y ahora te preguntas cómo buscar justicia, no es así?», preguntó cuando terminé. «Sé cómo destruir a Bruno, tengo las pruebas, pero me pregunto si eso también destruirá a mis hijos, hacer algo así con su padre». Esa dualidad entre venganza y celo maternal me atormentaba. Doña Elena lo sintió. La venganza es como comer un hongo venenoso esperando que el otro se enferme. Pero Elisa,
Esto que estás haciendo no es venganza, es la restauración del equilibrio. Bruno no solo pecó, él destruyó los cimientos sobre los cuales ustedes dos construyeron su identidad. Él usó tu ingenuidad para cubrir su avaricia. Lo que buscas no es su destrucción, sino tu propia libertad. Déjalo cargar con las consecuencias de sus elecciones, no con las consecuencias de tu ira. No te concentres en la caída de Bruno, sino en tu ascenso. Esa es la verdadera lección para tus hijos. Ese consejo simple, desvincularme de la ira y concentrarme en el renacimiento, aclaró mi visión. No se trataba de ver a Bruno sufrir, sino de probarme a mí misma y a mis hijos que yo era más fuerte. Bruno se mudó a la casa de Andrés. Eso fue lo mejor que podría haber pasado para mis planes de venganza. O lo peor para mi cordura. Andrés vivía en uno de esos departamentos antiguos y remodelados en el centro de Puerto Vallarta. Paredes delgadas y privacidad aún más delgada. Perfecto para un hombre que había construido su vida social en torno a recolectar y distribuir los secretos de los demás. La ironía no se me escapó. Mi marido estaba ahora viviendo con el mayor chismoso de la ciudad, mientras intentaba guardar sus propios secretos. Le di una semana antes de hacer mi siguiente jugada. Durante aquella semana, Bruno llamó 17 veces, envió 43 mensajes de texto y apareció en mi oficina 2 veces. Ignoré las llamadas, borré los mensajes e hice que seguridad lo escoltara las 2 veces. Los niños se quedaron conmigo entre semana y pasaron el fin de semana con Andrés. Un arreglo que sirvió a todos excepto a Bruno, que estaba aprendiendo que había ciertas desventajas en ser el villano de su propia historia. Mateo, Dios bendiga su corazón adolescente, había descubierto la mayor parte de la situación por su cuenta. Me confrontó en la cocina mientras Leo se preparaba para la escuela. «Papá te está engañando, ¿verdad?» Casi me atraganté con el café. «Mateo, eso no es algo sobre lo que debamos...» «Mamá, tengo 14 años, no 4. Vi cómo actuó en la playa y lo escuché en el teléfono con Andrés anoche, cuando debería estar durmiendo. Estaba llorando y diciendo algo sobre que tú habías arruinado todo». Mateo hizo comillas con los dedos, un gesto que de alguna forma hizo la traición aún más nítida. Pero Andrés dijo que él estaba siendo dramático y que tú ibas a entrar en razón. «¿Y tú qué piensas sobre todo esto?», pregunté, porque a veces lo mejor es tratar a un adolescente como el casi adulto que está intentando ser. «Creo que papá es un idiota», dijo Mateo con franqueza, «y creo que deberías hacerlo pagar por eso». El arte del chisme de pueblo. El interés en su voz se agudizó como un cuchillo afilado. «Yo probablemente no debería decir nada. No me corresponde hablar sobre las decisiones personales de Bruno». «Claro que no, querida, pero a veces ayuda a conversar con alguien que entiende». Solté un suspiro cuidadosamente ensayado. Creo que no es secreto que él ha pasado mucho tiempo con Caramelo. Los niños lo notaron también, especialmente en la playa el fin de semana pasado. Mateo me preguntó por qué su papá dejaba que Clara lo tocara de la manera que solo su mamá lo hacía. El silencio que siguió fue el sonido del motor de chismes de don Jorge calentando a todo vapor. «Ay, Dios mío», dijo por fin. «El pobre chico. Y tú también, Elisa. No tenía idea de que se había puesto tan serio. Estoy tratando de mantener esto en privado por el bien de los niños, pero es difícil cuando la mitad de la ciudad los vio juntos en la playa. Y él ahora se mudó a la casa de Andrés en lugar de intentar resolver las cosas con la familia. Se mudó a la casa de Andrés, pero yo pensé que Andrés estaba saliendo con aquella joven simpática del banco». «Saliendo es la palabra clave», dije, plantando la semilla que había cultivado cuidadosamente desde mi conversación con Mateo. Aparentemente Andrés también ha pasado bastante tiempo con Clara. Ciudad pequeña, opciones limitadas, supongo. No era totalmente verdad, pero tampoco era totalmente falso. Yo había visto a Andrés y a Clara en la cantina del puerto 3 veces en las últimas 4 semanas, siempre sentados un poco demasiado cerca, siempre saliendo separados, pero por cuestión de minutos. En una ciudad como esta,
Eso era prácticamente un anuncio público de relación. Válgame, jadeó don Jorge. ¿Tú no crees qué? Yo no creo nada, don Jorge. Solo estoy tratando de enfocarme en mis hijos y seguir con mi vida. Colgué sabiendo que para la hora de la cena, la mitad de Puerto Vallarta sabría que Bruno estaba viviendo con su mejor amigo, quien posiblemente estaba compartiendo a su novia. A la mañana siguiente, la otra mitad lo sabría, junto con algunos adornos creativos que la entusiasta red de información de don Jorge añadiría a la historia. La fase 2 de mi plan involucró una visita a la cantina del puerto, el tipo de lugar donde todos saben tu nombre y tus negocios, quieras o no. Cronometré mi llegada para la noche del jueves, cuando el público del happy hour estaba lo suficientemente denso para dar cobertura, pero lo suficientemente pequeño para garantizar la máxima diseminación del chisme. Clara estaba ahí, claro, entronizada en su mesa habitual del fondo, entreteniendo a un grupo de locales con lo que yo presumía eran historias sobre sus últimas conquistas inmobiliarias. Me vio entrar y su expresión cambió de confiada a cautelosa en un instante. Pedí una cerveza y me senté en la barra, lo suficientemente cerca para ser vista, pero lejos para evitar una confrontación inmediata. La paciencia es una virtud, especialmente cuando estás planeando la destrucción social de alguien. Elisa, me saludó Tomás Ramos desde su mesa. No te habíamos visto por aquí últimamente. ¿Cómo estás? Ya he estado mejor, dije, aceptando la silla que alguien jaló. Pero ahí voy. Siento mucho lo tuyo y de Bruno, dijo Lucas Paiva en voz baja. Debe ser difícil. Es más difícil para los niños que para mí, repliqué, lo suficientemente alto para que las mesas vecinas escucharan. Ellos no entienden por qué papá se mudó a la casa de los amigos en lugar de intentar resolver las cosas en casa. ¿Amigos? Tomás Ramos pareció confundido. Pensé que estaba con Andrés. Sí, está. Andrés y Clara. Arreglos modernos para problemas modernos, supongo. El silencio fue hermoso. Observé la información esparcirse por el área del bar como ondas en un lago, cada persona procesando las implicaciones y archivándolas para futura divulgación. La mesa de Clara estaba en silencio y cuando miré, ella me encaró con hostilidad abierta. Perfecto. Terminé mi cerveza, me despedí y me fui a casa. Dejé atrás un bar lleno de personas que ahora tenían una comprensión muy diferente de la situación entre Elisa Figueroa y su marido separado. Mi celular comenzó a sonar antes de que llegara a mi coche. La llamada era de Andrés y estaba furioso. «Elisa, ¿qué demonios estás haciendo?» Yo estaba sentada en mi coche en el estacionamiento de la cantina, observando a Clara gesticular furiosamente con el celular por la ventana. Ella probablemente estaba recibiendo una llamada similar de Bruno, que a esa altura debía estar recibiendo llamadas de media ciudad. «No estoy haciendo nada, Andrés. Solo me estoy tomando una cerveza y platicando con amigos. Estás esparciendo mentiras sobre Clara y yo». «¿Ah, sí? ¿Qué mentiras serían esas?» «Sabes exactamente lo que estás haciendo. Estás tratando de hacer parecer que Clara y yo tenemos algo, que estamos todos viviendo juntos en algún tipo de arreglo extraño». «¿Y no lo están?», pregunté inocentemente. «Digo, ustedes son roomies ahora. Ella está ahí todo el tiempo. Ustedes salen de la cantina juntos. Si parece un pato y hace cuac cuac, como un pato. Somos amigos, Elisa, es solo eso. Y aunque fuéramos más, no es asunto tuyo». «Tienes razón, no es asunto mío. Pero que mi marido se mude a la casa de su mejor amigo, que por casualidad se está acostando con su novia, es una plática de cena interesante. La gente habla, Andrés. Tú sabes eso mejor que nadie». El silencio se extendió lo suficientemente para que yo pudiera observar a 3 personas saliendo del bar, revisando sus celulares mientras caminaban a sus coches. La red de chismes estaba en pleno funcionamiento. «Elisa, tienes que parar con esto. Estás lastimando a todos, incluyendo a tus propios hijos». «Mis hijos están bien. Están viviendo con su madre en su propia casa, yendo a su escuela, durmiendo en sus propias camas. Su padre, por otro lado, está viviendo con un amigo y la novia de él.
lo cual, estoy segura, ofrece todo tipo de oportunidades pedagógicas. No es eso lo que está pasando. ¿Qué está pasando entonces, Andrés? Explícame, porque desde mi punto de vista, parece que mi marido abandonó a la familia para vivir con su novia y su mejor amigo. Si hay alguna otra interpretación, soy todo oídos. Colgué antes de que pudiera responder y conduje a casa. Mateo me esperaba con un tazón de helado y una sonrisa significativa. ¿Cómo te fue, mamá? Tu papá se va a enojar mucho conmigo. Qué bueno, dijo Mateo y hablaba en serio. La confrontación en Alcántara y Asociados. La mañana siguiente trajo un mensaje de Bruno. Necesitamos hablar. Encuéntrame en Alcántara y Asociados al mediodía. Ven sola. Aparecí a las 11:45, vestida con mi mejor pantalón de vestir y camisa de botones, pareciendo lo que era, una especialista en TI de clase media envuelta en una situación muy por encima de su categoría. Bruno esperaba en la sala de conferencias, flanqueado por su jefa, la doctora Mónica Alcántara. Parecía que había dormido tan bien como yo, o sea, nada. La doctora Mónica, una mujer imponente de sus 50 y tantos años, cuya ropa era tan afilada como sus argumentos legales, me evaluó con una mezcla de frialdad profesional y curiosidad académica. La oficina olía a cuero caro y poder. «Elisa, gracias por venir», dijo la doctora Mónica, extendiendo la mano como si fuéramos viejas amigas, y no una abogada y la esposa cuyo marido estaba a punto de destruir su carrera con una espectacular falta de juicio. Bruno pensó que sería bueno sentarnos todos juntos para discutir la situación. «¿Qué situación sería esa?», pregunté, sentándome frente a ella. Sentí mis manos afirmarse en la superficie de caoba de la mesa, pero mi voz permaneció calmada y firme. «La situación en la que estás esparciendo rumores maliciosos sobre mi cliente y perjudicando su reputación en la comunidad», dijo la doctora Mónica suavemente. «¿Rumores maliciosos?». Saqué mi celular y abrí la carpeta de correos que había guardado para esta ocasión exacta. «¿Se refiere al rumor de que él está teniendo una aventura con Clara Melo en los últimos 3 meses? Porque tengo cerca de 40 correos que sugieren que eso no es un rumor en absoluto». El rostro de Bruno se puso pálido. La expresión de la doctora Mónica no cambió, pero vi sus ojos lanzar una mirada a Bruno que podría significar problemas. O tal vez se refiera al rumor de que él perdió 150,000 pesos en trading y usó nuestros ahorros conjuntos para cubrir las pérdidas. También tengo estados de cuenta que cuentan esa historia de forma muy clara. «Elisa, estás sacando las cosas de contexto», dijo Bruno, con la voz tensa. «Ah, ¿sí? Déjame leerte este correo del martes pasado. No puedo esperar a sentir tus manos sobre mí otra vez. Elisa está trabajando hasta tarde, así que tendremos la casa solo para nosotros hasta las 10. No, eso me parece bastante claro. ¿Qué contexto me estoy perdiendo? La doctora Mónica se aclaró la garganta. Señora Figurero, entiendo que esté molesta, pero... Yo no estoy molesta, doctora Mónica. Estoy informada. Hay una diferencia. Deslicé la pantalla de mi celular. Aquí hay otro. Ah, Elisa es tan ingenua que probablemente ni notaría si lo hiciéramos en la mesa de la cocina. Cosas románticas. Realmente hace que una esposa se sienta valorada. Bruno se levantó abruptamente. Yo no tengo que escuchar esto. Sí tienes, dije tranquilamente, porque esto es solo el tráiler. La película completa empieza el lunes por la mañana, cuando meta la demanda de divorcio. Y estos correos se volverán públicos, junto con los registros financieros, los registros telefónicos y la cronología muy detallada que compilé de sus actividades extracurriculares. La doctora Mónica se inclinó hacia el frente. Señora Figurero, entiendo que esté molesta, pero... Yo no estoy molesta, doctora Mónica. Estoy informada. Hay una diferencia. Deslicé la pantalla de mi celular. Aquí hay otro. Ah, Elisa es tan ingenua que probablemente ni notaría si lo hiciéramos en la mesa de la cocina. Cosas románticas. Realmente hace que una esposa se sienta valorada. Bruno se levantó abruptamente. Yo no tengo que escuchar esto. Sí tienes, dije tranquilamente, porque esto es solo el tráiler.
La película completa empieza el lunes por la mañana, cuando meta la demanda de divorcio. Y estos correos se volverán públicos, junto con los registros financieros, los registros telefónicos y la cronología muy detallada que compilé de sus actividades extracurriculares. La doctora Mónica se inclinó hacia el frente. Señora Figurero, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Una disolución discreta, archivos sellados, todos mantienen la dignidad. ¿Dignidad? Me reí y sonó más áspero de lo que pretendía. ¿Dónde estaba la dignidad cuando mi marido dejó que otra mujer le pusiera bloqueador frente a nuestros hijos y media ciudad? ¿Dónde estaba la dignidad cuando se quejó de su esposa ingenua con la amante mientras ella trabajaba 60 horas a la semana para apoyar su carrera de abogado? Cada palabra era un golpe de martillo contra su fachada. «Elisa, por favor», dijo Bruno, y por primera vez desde que todo esto empezó, parecía genuinamente desesperado. El sonido de su voz quebrada me habría partido antes. Ahora sonaba vacío. Piensa en Mateo y Leo. ¿Realmente quieres que vean a sus padres destruyéndose de esta forma? Miré por un largo tiempo al hombre que amé por 20 años, quien me dio 2 hijos maravillosos y lo que pensé que era la felicidad por 15 años. Él tenía razón en una cosa. Esto lastimaría a los niños, pero quedarse en silencio y fingir que todo estaba bien los lastimaría más a largo plazo. Pienso en Mateo y Leo todos los días, dije por fin. Pienso sobre el ejemplo que les estamos dando sobre el matrimonio, sobre la lealtad, sobre las consecuencias. Y creo que la lección aquí es muy clara. Las acciones tienen consecuencias, incluso cuando eres lo suficientemente inteligente para pensar que no te van a atrapar. Me levanté y caminé hasta la puerta. Entonces me volteé. «Ah, y Bruno, tal vez deberías hablar con Andrés sobre Clara. Resulta que tu novia estaba dividiendo su atención más de lo que pensabas. Ciudad pequeña, opciones limitadas, como dije». Los dejé sentados ahí y salí al sol de la mañana, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Mi celular vibró con mensajes, pero los ignoré. La fase 3 estaba llegando y yo tenía una gala benéfica para la cual prepararme. El brillo de la caridad. La gala anual de la Fundación Costa Azul era el evento social del año. El tipo de reunión donde todos los que eran alguien aparecían para ser vistos haciendo el bien, mientras en realidad chismeaban y bebían vino sobrevalorado. El tema de este año era Construyendo el futuro juntos, lo que parecía irónicamente apropiado, considerando cuántas relaciones estaban al borde de la demolición. Yo no había planeado asistir, las galas no eran exactamente mi ambiente, y, dado el estado actual de mi matrimonio, aparecer sola sería lo mismo que cargar un letrero diciendo «Pregúntame sobre mis desastres personales». Pero entonces Mateo hizo una sugerencia que cambió todo. «Mamá, deberías ir a esa fiesta elegante de la que papá ha estado hablando por meses». Estábamos cenando en la cocina, solo nosotros 3. Leo estaba empujando los chícharos en su plato con la determinación concentrada de un niño que cree que los vegetales desaparecerán si son ignorados por suficiente tiempo. ¿Y por qué querría hacer eso, querido? Porque papá y sus nuevos amigos van a estar ahí, y todo el mundo espera que te escondas en casa y sientas lástima por ti misma. Pero si te ves hermosa y actúas normal, eso va a acabar con él. A veces me preguntaba si Mateo tenía 14 o 41 años, con una gran rutina de cuidado de la piel. Ese es un pensamiento muy estratégico. Aprendí de la mejor, dijo él, con una sonrisa que me recordaba dolorosamente a su padre. Entonces renté un vestido de fiesta, me corté el pelo y aparecí en el club de yates luciendo como una mujer que tenía el control de su vida y no como alguien cuyo marido estaba viviendo una novela que él mismo creó. El salón de baile estaba lleno de rostros conocidos, todos lanzándome el tipo de mirada generalmente reservada para accidentes de coche, fascinación horrorizada mezclada con el alivio de que no les estaba pasando a ellos.
Bruno estaba ahí, claro, en un smoking que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. Estaba cerca de las mesas de la subasta silenciosa con Clara, quien aparentemente había decidido que los trajes formales la hacían parecer sofisticada en lugar de una vendedora de autos usados en un vestido rentado. Andrés estaba con ellos, completando el triángulo de disfunción que se había convertido en el chisme de la ciudad. Tomé una copa de vino y comencé a circular. Recibí condolencias y desvié preguntas con la compostura practicada de una mujer que había pasado 2 semanas perfeccionando su cara pública. La clave era parecer levemente herida pero digna, como alguien que fue traicionada pero que lidió con ello con clase. «Elisa, qué bueno verte aquí», dijo el doctor Ricardo Meneses, presidente de la fundación y uno de los más prominentes árbitros sociales de la ciudad. «No estaba seguro si vendrías esta noche». No me lo perdería por nada en el mundo, respondí suavemente. Esta causa significa mucho para mí y no quería que las circunstancias personales estorbaran el compromiso con la comunidad. ¡Qué admirable! ¿Y cómo te las estás arreglando? Debe ser un momento muy difícil. Ha sido un desafío, admití, pero estoy enfocada en lo que es más importante, mis hijos y seguir adelante. La vida es muy corta para preocuparse por las decisiones de los otros. El doctor Ricardo asintió con simpatía, pero vi la curiosidad quemando en sus ojos. ¿Y Bruno? ¿Cómo se está adaptando a la nueva situación de vivienda? Esta era la apertura que yo estaba esperando. Él parece estar adaptándose bien al arreglo. Ciertamente es no convencional, pero supongo, problemas modernos requieren soluciones modernas. ¿Arreglo? Viviendo con Andrés y Clara, estoy segura de que están todos muy acogidos. Tomé un trago de vino, dejando la declaración flotar en el aire como una broma perfectamente cronometrada. Los ojos del doctor Ricardo se abrieron ligeramente. ¿Los tres viviendo juntos? Bueno, Bruno está viviendo con Andrés y Clara pasa la mayoría de las noches ahí. Si es temporal o permanente, no lo puedo decir. No es más asunto mío. Me disculpé y pasé a la siguiente conversación, dejando al doctor Ricardo procesar esa información y retransmitirla a su extensa red. En 20 minutos, tuve variaciones de la misma conversación con 6 personas diferentes. Cada vez añadía detalles suficientes para mantener la historia interesante, sin decir nada que pudiera ser considerado difamación directa. La belleza del chisme de pueblo es que no necesitas mentir, solo necesitas presentar la verdad desde el ángulo más desfavorable y dejar que la imaginación de la gente haga el resto. Yo estaba cerca del bar, apreciando el sutil caos que había causado, cuando Andrés apareció a mi lado, como un ángel de la venganza perfectamente peinado. «Necesitamos hablar, Elisa». «Hola, Andrés. Te ves guapo esta noche. Ese smoking realmente acentúa la culpa en tus ojos». «Para con esta tontería, Elisa. Sé lo que estás haciendo. Estoy apoyando instituciones de caridad locales y conversando con amigos. ¿Qué estás haciendo tú?» Él agarró mi brazo y me jaló a un rincón silencioso cerca del guardarropa. «Estás destruyendo la vida de las personas con tus mentiras». «¿Qué mentiras? No he dicho una sola mentira esta noche. Todo lo que dije es técnicamente correcto. Estás haciendo parecer que Clara y yo tenemos algo. ¿Y no lo tienen?». Lo corté. «Andrés, resulta que tu novia estaba dividiendo su atención más de lo que pensabas. Clara no es mi novia». «Ah, ¿no?». Saqué mi celular. Sabía que esto pasaría, porque este mensaje de ella para ti del mes pasado dice: «No puedo esperar a que Bruno se vaya para que no tengamos que escondernos más». Eso suena bastante a novia para mí. El silencio que siguió fue hermoso. Observé el rostro de Bruno, quien se había acercado sin que nos diéramos cuenta, mientras procesaba la implicación. Vi el momento en que se dio cuenta de que su mejor amigo y su amante lo habían traicionado tan completamente como lo habían hecho conmigo. «Andrés», la voz de Bruno era casi un susurro. Era el sonido de la confianza rota. ¿Hace cuánto tiempo? Bruno se paró frente a él y reconocí la expresión en su rostro. Era la misma mirada que usaba al interrogar a un testigo hostil. «¿Hace cuánto tiempo tú y Clara están juntos?». Andrés miró a Clara, que se había acercado y estaba estudiando sus manos como si contuvieran los secretos del universo. «Es complicado.
Todo es complicado con ustedes, dije. Déjenme simplificarlo. Andrés y Clara están juntos hace más de un año. Andrés alentó tu aventura porque eso le daba cobertura para su propia relación y porque le pareció divertido ver tu matrimonio implosionar. Eso no es verdad, protestó Andrés, pero su voz no tenía convicción. ¿No lo es? Continué. Entonces explícame por qué estabas tan ansioso por escuchar todos los detalles de la aventura de Bruno. Explica por qué lo presionaste a dejarme en vez de intentar arreglar las cosas. Bruno miró a su mejor amigo como si lo estuviera viendo por primera vez. El abogado dentro de él reconoció la cadena de evidencia inmediatamente. Me dijiste que Elisa nunca me perdonaría. Me dijiste que aceptara que mi matrimonio había terminado y siguiera adelante. Tú estabas tratando de ayudarte a ti mismo. Y te salió muy bien, interrumpí, hasta que subestimaste a la esposa ingenua. El juicio en la cabaña. La mañana siguiente trajo un mensaje de Bruno. Necesitamos hablar. Encuéntrame en la cabaña de la abuela en Valle de Bravo, al mediodía. Ven sola. La cabaña era una pequeña casa de campo que Bruno había heredado a unos 20 minutos del pueblo, en el bosque. Habíamos pasado algunos de nuestros momentos más felices ahí, en los primeros años. La ironía de terminar las cosas donde las habíamos empezado no se me escapó. Dejé a los niños con mi mamá y conduje hacia la sierra. Durante el viaje no sentía a la vieja Elisa, sino a una nueva, de determinación fría. Ya no era una esposa, era una ejecutora. El coche de Bruno ya estaba ahí, estacionado al lado del convertible rojo de Clara y la camioneta blanca de Andrés. Aparentemente, ven sola tenía un significado diferente en círculos adúlteros. Me senté en mi coche un momento, mirando los 3 vehículos que representaban la destrucción de mi matrimonio. No sentí paz, sino un tipo de satisfacción oscura. Había jugado este juego mejor de lo que cualquiera de ellos esperaba. La puerta de la cabaña se abrió y Bruno salió al porche. Se veía exhausto, su traje estaba arrugado y las ojeras bajo sus ojos hablaban mucho sobre noches sin dormir. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «No me perdería esto por nada». Esta es la parte en la que me dices que todo es un malentendido y me ruegas que vuelva contigo. No, dijo, y había algo en su voz que nunca había escuchado antes, resignación. Esta es la parte en la que digo que ganaste. Lo seguí adentro. Clara y Andrés estaban sentados en extremos opuestos del sofá antiguo, como boxeadores en sus esquinas. La tensión en la sala era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. «Elisa», dijo Clara, levantándose con esa falsa confianza. «Mira, mujer, creo que todos necesitamos sentarnos y...» «Clara», dije con calma, «los adultos están hablando». Ella se sentó. Miré alrededor de la sala a las 3 personas que habían pasado meses mintiendo y manipulándome. Todos parecían miserables. «Bueno», dije, hundiéndome en el sillón reclinable antiguo. «¿Quién quiere empezar?» «Elisa, lo siento mucho», comenzó Bruno. «Sé que esto no arregla nada, pero necesito decirte que nunca quise que las cosas se pusieran tan complicadas». «¿Complicadas?», repetí. Esa es una elección de palabra interesante. Yo habría optado por destructivo, egoísta o tal vez espectacularmente estúpido, pero complicado también funciona. Cometí errores. Hiciste elecciones, Bruno. Hay una diferencia. Los errores son accidentales. Las elecciones son deliberadas. Elegiste tener una aventura. Elegiste mentirme por meses. No fueron errores, fueron elecciones. Andrés se aclaró la garganta. «Elisa, creo que deberías saber que yo nunca quise que nada de esto pasara. Solo estaba tratando de ser un buen amigo para Bruno. Al alentarlo a engañar a su esposa con tu novia, Clara no es mi novia». «Ah, por favor, ya pasamos esa etapa, Andrés». Me levanté y fui hasta la ventana que daba al lago. El agua estaba en calma.
Era un lugar pacífico, de una forma que hacía el caos de las últimas semanas casi surrealista. Así está la cosa, dije, mirando el agua. Bruno, vas a firmar los papeles del divorcio que preparé, aceptando total responsabilidad por el fracaso de nuestro matrimonio. Vas a acordar la custodia compartida, con la residencia principal conmigo. Y le vas a explicar a Mateo y a Leo por qué elegiste destruir su familia. Elisa, no he terminado. También vas a pagar los 150,000 pesos que perdiste jugando con nuestros ahorros, más intereses. Y harás esto sin contestar el divorcio o intentar reclamar cualquier parte de la casa. Eso no es justo. ¿Justo? Me volteé. ¿Quieres hablar sobre lo que es justo? ¿Fue justo cuando te quejaste de tu esposa ingenua con tu amante? ¿Fue justo cuando planeaste viajes de fin de semana mientras yo hacía horas extras? ¿Fue justo cuando dejaste que otra mujer te tocara frente a nuestros hijos? Bruno comenzó a llorar, pero yo no sentí nada. Clara, continué, mi voz ahora era un susurro bajo pero implacable. Te vas a mantener permanentemente lejos de mi familia. Si te veo cerca de mi casa, de mis hijos o en cualquier lugar donde yo esté, haré tu vida muy desagradable. No puedes amenazarme. No estoy amenazando. Estoy declarando las consecuencias. Hay una diferencia. Fui hasta mi bolsa de laptop y saqué un sobre grueso. Esto contiene copias de cada correo, cada mensaje, cada registro financiero. Será enviado a Alcántara y Asociados mañana por la mañana junto con una cronología detallada. También será enviado al Colegio de Abogados. «Elisa, por favor», susurró Bruno. «Mi carrera». Deberías haber pensado en eso antes de decidir conducir tu aventura por tu correo del trabajo. Miré alrededor de la sala una última vez. ¿Saben cuál es la parte graciosa? Todos ustedes pensaron que yo era ingenua, que era demasiado confiada, demasiado aburrida, y por un tiempo tuvieron razón. Pero eso es lo que pasa cuando subestimas a las personas. Eventualmente te sorprenden. Caminé hasta la puerta, paré y miré a Bruno. 20 años, Bruno. 20 años de matrimonio. Y lo tiraste todo por 3 meses con una vendedora de casas que te estaba engañando con tu mejor amigo. Espero que haya valido la pena. Salí de la cabaña y no miré atrás. Detrás de mí escuché las voces hacerse más fuertes, acusaciones volando, el sonido de 3 personas finalmente volviéndose unas contra otras. Entré en mi coche y conduje a casa hacia mis hijos. Las otras complicaciones, involucrando bloqueador solar, secretos y una venganza de tierra arrasada, estaban finalmente atrás. El juego había terminado, y por primera vez en meses yo había ganado. No el amor de un hombre, sino en la fuerza de mi propia consecuencia. El gusto amargo de la venganza había pasado. Ahora la vida tenía el sabor de la libertad. Me alegra mucho que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstralo dándole me gusta a mi video y suscribiéndote a mi canal. Veamos cuántos somos. Siéntete libre de decirme en los comentarios de qué ciudad y a qué hora estás escuchando. Tengo mucha curiosidad por saber de dónde llega toda esta gente querida. Si quieres apoyarme aún más, también puedes enviarme una pequeña donación. En mi canal grabo nuevas historias de vida todos los días solo para ti. Y pronto aparecerán 2 de mis historias más populares en la pantalla para que puedas elegir directamente.